Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a la comunidad Javerín Tobim. Estamos celebrando el Kabbalah Shabbat por Zoom, justamente festejando el día sagrado del Señor, el día sábado, donde estamos reunidos para alabarlo, para adorarlo, para entrar en su presencia y también para compartir la palabra del Señor. Le comento a todas aquellas personas que se quieren sumar a nuestra comunidad, que nos pueden escribir un mail a comunidadjaverintobim@gmail.com y también se pueden suscribir de manera gratuita a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javerín Tobim. La reflexión del día de hoy la va a dar Pablo, ahora él les va a dar el tema. Así que Pablo Bulao es periodista, es judío mesiánico, cree en Yeshua. Pablo, cuando quieras comenzar, ya puedes hacerlo. Bien, muchas gracias, Marce. Shabbat Shalom para todos los que están oyendo esta nueva reflexión en este Shabbat que ya se ha iniciado. Y hoy el título de esta reflexión es Bebakayá. Como se puede apreciar, es una palabra en hebreo, Bebakayá, cuyo significado es por favor. Esto me retrotrae, siempre trato de iniciar una reflexión con alguna anécdota, y si es vinculada a la infancia mejor, me retrotrae a mis años de la niñez, ¿no? Allá cuando yo tenía 8 años, comencé a estudiar en la escuela hebrea, y la morá, la maestra, como nosotros éramos chicos bastante revoltosos, en algún momento de la clase quizás decía, perdiendo un poco la paciencia, Sheket bebakayá. Silencio, por favor, sería la traducción exacta. Bueno, ese Sheket bebakayá me ha quedado grabado hasta el día de hoy, y esta palabra, por favor, bebakayá, quisiera usarla para esta nueva reflexión que vamos a comenzar ahora. Y ya veremos por qué, cuando desarrollemos la prédica, lo vamos a ver en mayor detalle. Bueno, lo he resumido como para empezar de la siguiente manera. ¿Por qué, por favor? ¿Por qué se llama así esta nueva reflexión? ¿Por qué? Bueno, ahí lo vamos a ver. Solo por el favor de Adonai tenemos la posibilidad de conseguir una salvación a la que jamás podríamos acceder por nuestros propios merecimientos. En 2 o 3 líneas, en algunas cuantas palabras, yo lo he resumido de esta manera. Bueno, ¿y cómo es esto? Ahora lo vamos a ver con mayor claridad. Nuestro creador es el que nos dio la vida. Y como creador y regulador del universo, también nos dio un reglamento, instrucciones que son para nuestro beneficio, como siempre decimos, y para un mejor funcionamiento del mundo. Primero, lo puso ¿a dónde? En nuestros corazones. Por eso, por lo general, a priori entendemos, desde que somos muy chiquitos, las diferencias entre lo que está bien y entre lo que está mal, ¿no? Sin necesidad de tenerlo por escrito en algún libro o en algún cuaderno, ya en nuestra mente lo tenemos más o menos claro. Más adelante, el Señor, ¿qué hizo? Nos entregó la Torá, donde sus instrucciones quedaron asentadas. Los 10 mandamientos, ¿les suena? Claro que sí, ¿no? Son instrucciones para una mejor convivencia con nuestro prójimo y para con el Señor mismo. Instrucciones hay muchas: contra la idolatría, contra la mentira, la codicia, el adulterio, el asesinato. También, por supuesto, está el respeto por el Shabbat, ¿no? El cuarto de los mandamientos. Pero, ¿qué sucede? Más allá de las leyes divinas, los que vivimos en la sociedad tenemos un reglamento. En países civilizados como pretenden ser los nuestros, también hay leyes. El que no las cumple es considerado transgresor o infractor. ¿No? Está claro esto. Y, a ver, les pregunto esto: ¿por qué Dios no consideraría infractor a aquel que ignora las leyes que Él dio para nosotros? Al hacer un repaso de las leyes de la Torá, nos daríamos cuenta enseguida que no hay nadie que pueda quitarse
el cartel de infractor. Nadie está exento de esto. O, como estamos más acostumbrados a llamarlo entre nosotros, de pecador. Infractor, pecador. Son sinónimos, al fin y al cabo. Gracias a la ley, a la Torá, también conseguimos entender la noción de pecado. Y así como en nuestra sociedad el infractor debería cumplir una pena, también en el universo de Dios es así. Bueno, pero ya vamos a ver cuál es el primer principio bíblico de hoy, y los invito a los que tengan la palabra, leer 1 Corintios 6, 9 y 10. 1 Corintios 6, 9 y 10, entonces es el apóstol Pablo el que dice, escribiéndole a los creyentes de Corintios, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, que son los adúlteros, los infieles, como se dice aquí en nuestros países, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, todos esos, ninguno de esos, según el apóstol Pablo, heredarán el reino de Dios. Bien, entonces, la lista es larga, ¿no? Y tenemos también los 10 mandamientos, como complemento lo de Pablo. Entonces, yo me pregunto, ¿quién no ha cometido un pecado de estos? Con uno solo ya es suficiente como para quedar afuera del reino de Dios, para no poder estar con Él en el cielo. No porque Dios sea malo, sino porque Dios es justo. Y porque Dios es justo, es que para el infractor existe un juicio. Y así como existe un juicio, también desde luego hay un castigo. Y lo vamos a ver nuevamente en la palabra. Vayamos a 2 de Pedro 2:9. 2 de Pedro 2:9. Dice así: todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos, o sea, a los infractores, para castigarlos en el día del juicio. Entonces, me vuelvo a preguntar, ¿podemos decidir nosotros nuestro propio castigo? No, la verdad es que no. En el universo de Dios, solo Él es el que decide sobre estos asuntos. Y lo vemos nuevamente en la palabra, seguimos en el Brit Hadashah, y en Santiago 4:12 lo vamos a ver nuevamente. El juicio. Entonces dice Santiago, no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Entonces, de acuerdo a lo que dice Santiago y a lo que se repite tanto a lo largo de las Escrituras, ha quedado bien claro. El pecador no puede entrar al cielo con su pecado a cuestas, porque en el cielo la santidad es absoluta. Pongámoslo en términos terrenales, ¿no? Vamos entonces a nuestro vapuleado mundo y veamos que si en nuestra sociedad a un violador de las leyes se le permitiera vivir tranquilamente del lado de los cumplidores, ¿dónde estaría la justicia de esa nación? Los mismos ciudadanos son los que nos la pasamos reclamando de manera constante el juicio de los transgresores. Si un ladrón no estuviera en la cárcel, si un ladrón no estuviera en la cárcel, digo bien, ¿qué diríamos de los jueces? Ahora pongámoslo en términos celestiales y veámoslo cómo aplica de la misma manera. Si Dios dejara entrar al pecador al cielo, ¿dónde estaría su justicia? La persona a la que le toca partir de este mundo tiene que estar entonces libre de pecado, porque para entrar al cielo, al lugar donde mora nuestro Creador, se puede entrar así, o directamente no se puede entrar. Pero hay una pequeña gran diferencia, que es esta.
en el mundo, en este mundo en el que estamos acostumbrados a vivir, la justicia es imperfecta, y claro que lo sabemos bien, ¿no? Lamentablemente podemos comprobarlo muy seguido, mientras que seguramente hay muchos criminales que hoy mismo estén del lado de afuera, hay otros que, aún haciendo las cosas bien, están atrás de las rejas y cumpliendo penas por hechos que no cometieron. Bueno, en el mundo de Dios esto no pasa. El pecador nunca será tomado por inocente. Él ve todo y sabe todo. Por eso, siendo todos pecadores y ante la justicia perfecta de nuestro Creador, ¿cómo podremos escapar a la condenación eterna? Es otra pregunta que me hago y que se hace tanta gente, ¿no? Es cierto que es imposible, ¿no? Imposible escapar a la condenación eterna en estas condiciones. Pero ante este panorama tan oscuro, la buena noticia es que sí, existe una brillante solución y la vamos a ver a continuación. Les propongo entonces que vayamos nuevamente a la palabra, en este caso, mucho antes de Brit Hadashah teníamos el libro de los Salmos, muchos de ellos escritos por el rey David, y el Salmo 34:22 dice, Salmo 34:22, el Señor libra a sus siervos, no serán condenados los que en Él confían. Otro de los Salmos, en este caso el 79:9, dice así, Salmo 79:9, repito, oh Dios y Salvador nuestro, por la gloria de tu nombre, ayúdanos, por tu nombre líbranos y perdona nuestros pecados. El rey David, como decíamos, es el que hizo la mayoría de estos salmos. Y fíjense cómo él es consciente del pecado que aleja a los hombres del Dios Santo. La necesidad también de tener una reconciliación para con Dios. La respuesta de Adonai, como la vamos a ver, llega de inmediato y también a través de los salmos que en muchos casos fueron escritos por el rey David. Salmo 103:12, en este caso, dice así. Salmo 103:12. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. También en la Torá y el Tanaj tenemos la palabra de Isaías, que habla de lo mismo. Isaías 44:22 dice así, Isaías 44:22. Habla el Señor, he disipado tus transgresiones como el rocío y tus pecados como la bruma de la mañana. Vuelve a mí, que te he redimido. Fíjense qué palabras llenas de ternura, cómo el Señor le habla al hombre, aún siendo pecador. El Señor quiere salvarnos, que no les quepa ninguna duda. Lo vemos también en Job, Job 19:25. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Palabras llenas de optimismo son las que nos transmite Job en este versículo. Y bien, tenemos entonces Bebacayá, por favor, volviendo al título de esta reflexión. ¿Por qué? Por favor. Porque en su inmenso amor, Adonai nos concede ese favor, un favor inmerecido, porque no lo merecemos, que tampoco nos quepa ninguna duda, porque por nuestros merecimientos no podremos entrar en un cielo que es santo, porque Dios es santo, su morada también es santa, y donde hay santidad jamás podría haber pecado. Vayamos nuevamente al título de la reflexión, Bebacayá, y veamos que Dios, como decía, fervientemente desea que nos salvemos y que vayamos al cielo con Él. Pero nunca vamos a lograr ingresar por nuestros corruptibles méritos. Pero sí vamos a poder ingresar, ¿cómo? Solamente por su gracia. Sí, si Él no nos hubiera amado de la manera en que nos amó y que nos ama, habría dejado quizás que nos fuéramos a esa cárcel eterna a la que nadie
desde luego le gustaría ir. Pero es ahí donde mereceríamos estar por no estar a las leyes, por no estar a la altura de las leyes que Dios estableció para este mundo. Sin embargo, nos ama mucho más que nosotros a Él. Por eso también se preocupó para solucionar este tremendo problema que teníamos. ¿Cómo lo hizo? Bueno, y aquí es donde entra a tallar nuestro amado Salvador. ¿Cómo lo hizo? Enviando al mundo a alguien para que pagara lo que nos hubiera correspondido pagar a nosotros. Y ese alguien, ¿quién es? Es Yeshua, su Hijo amado, la persona a la que señalaban las profecías bíblicas. Un día llegó a la tierra a dejarnos tremendas enseñanzas, a cumplir voluntariamente su misión redentora, a salvar a la humanidad, gracias a la terrible muerte que sufrió a manos de ¿qué? Ni más ni menos que del pecado de los hombres. Yeshua, sí señor, Yeshua. Y vamos a ir ahora sí al Brit Hadashah y lo vamos a ver de boca o de la escritura de Juan, uno de sus apóstoles. Primera de Juan, entonces, la primera epístola de Juan 2:2 dice así: el sacrificio, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Siguiendo en el Brit Hadashah, Lucas 19:10 dice así, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto es palabra de Yeshua, ni más ni menos. Siguiendo con las epístolas del apóstol Pablo, trasladémonos a Colosenses 1, 13, 14. El apóstol Pablo escribió esto. Él, hablando de Yeshua, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Fíjense cómo va quedando claro que es por Yeshua, por el único lugar en el que podremos entrar al cielo. Juan 3:17 dice así: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y Juan 10:9 dice, nuevamente es Yeshua el que se dirige a nosotros. Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Palabras de Yeshua para con nosotros. Hermosas palabras. Bien, entonces nos queda claro, ¿no? Es por gracia, no es por méritos. Efesios 2, 8 y 9, el apóstol Pablo nuevamente es el que escribe y dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Romanos, siguiendo Pablo con sus epístolas, en Romanos 3, el apóstol escribe, Romanos 3, 23, 24. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Yeshua, el Mashiach, efectuó. Hebreos 5:9 dice, y consumada a su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y sí, hay que aceptarlo, ¿no? Hay que aceptarlo. Claro que sí, amigos. El Señor nos está haciendo un favor. Beba callá. Con el sacrificio de Yeshua, en lugar nuestro, nos está ofreciendo un regalo que no merecemos. Esta es la solución que halló para el problema del pecado. No obstante, Él no obliga a nadie a aceptarlo. El regalo tiene que ser recibido. De lo contrario, nunca llegará a nuestras manos.
La decisión de quién entra al cielo y de quién no entra al cielo es de Dios y nadie más que de Él, de Adonai. En cambio, la decisión de qué hacer con ese obsequio que inmerecidamente nos ofrece es nuestra y nadie más que nuestra. Ahí sí, la posibilidad de entrar a su morada celestial o de quedarnos afuera depende exclusivamente de una decisión que tenemos que tomar nosotros. Y la decisión está fundamentada ¿en qué? ¿En qué parte le daremos a Yeshua en nuestras vidas? Veamos ya para ir redondeando. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y es así de simple, tan simple como lo expresó Juan, el apóstol. Para ir redondeando ahora sí, volvamos al plano terrenal y supongamos que hay un padre que ama mucho a su hijo, pero el hijo se portó mal, se rebeló contra el padre, se negó a obedecer las reglas de la casa y se fue. El padre le había puesto límites, aunque desde luego igual se puso muy triste con la partida de su hijo. Un día, ¿qué pasó? El hijo regresó arrepentido y pidió perdón. ¿Y el padre no iba a dejarlo entrar otra vez al hogar? Pues, por supuesto que sí. Y con gran felicidad le abrió las puertas de par en par. Esto seguramente a más de uno le recordará al hijo pródigo, a la parábola del hijo pródigo que también refleja las escrituras. Pero yo me pregunto nuevamente, si el hijo hubiera querido entrar a la casa por la fuerza, con la misma actitud de soberbia con la que se fue, y sin querer reconocer su rebeldía, su papá, muy a pesar suyo, no lo hubiera dejado pasar. Y así también es el reino de Dios. Como ese padre lleno de amor y de ternura que un día despidió a su hijo rebelde, Él está esperando que regresemos a Él. Pero tenemos que volver arrepentidos, siendo conscientes de las injusticias que hemos cometido y prometiéndole que no vamos a volver a hacerlo, o por lo menos a intentarlo. Si así lo hacemos, el Señor nos recibirá gustosos y Él mismo nos ayudará en la difícil tarea de ser cada día un poquito mejores. Nos despedimos entonces, amigos, con este versículo. Ante la complejidad de la situación del ser humano, ante la imposibilidad de las personas de estar en el cielo por sus propios merecimientos, los discípulos, preocupados, le preguntaron a Yeshua, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Y Yeshua respondió con una breve frase, sencilla, pero absolutamente brillante y contundente. Leemos entonces, para despedirnos, Lucas 18, 27. Y es Yeshua el que dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Yeshua. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Les deseo que tengan un hermoso Shabbat. Shabbat Shalom para todos. Amén. Muchas gracias, Pablo Builau. Damos gracias al Señor por tu vida. La hermosa enseñanza que creo que toca los puntos fundamentales de lo que es la ley y la gracia. La ley es la Torá, ley, enseñanza, instrucción, y la gracia que necesitamos para cumplirla, porque somos imperfectos y la Torá es perfecta. Me voy a poner un poquito el rol de periodista, voy a comparar con un caso muy emblemático que se está hablando en estos días en la República Argentina. Se los explico brevemente para los que son de afuera. Se está juzgando unos chicos, un grupo de 8 personas de 20 y pico de años que son rugbyers, jugaban a rugby y asesinaron a la salida de una disco a un chico de también más o menos unos 20 años. Le dieron una tremenda golpiza con patadas en la cabeza y lo mataron. Por lo menos eso es lo que se está demostrando. Y en uno de los mensajes finales, uno de los chicos manda por WhatsApp a un grupo interno que tenían este grupo de rugby, una palabra que se hizo muy famosa acá, a partir de este caso, y pusieron caducó. Caducó es como murió, se terminó.
Realmente se hizo célebre esta frase y muy triste, ¿sí? Con todo el respeto que merece este caso, en el caso de la Torá es muy común que muchas congregaciones o ministerios a lo largo de todo el mundo están diciendo que la ley caducó, la ley ya está, se terminó, ya fue, es parte del antiguo pacto, no tiene nada que ver con la gracia, y no, no es así, porque Yeshua mismo dijo, no he venido a abolir la ley sino a cumplirla. Y Yeshua mismo es el cumplimiento de la Torá, él es la Torá viviente. Y negar la Torá es negar a Yeshua, así de grave es el tema. Pero sí necesitamos la gracia, porque justamente somos imperfectos, y sin la gracia nunca alcanzaríamos, y con el arrepentimiento, el perdón del Señor, porque lo necesitamos, porque siempre de alguna u otra manera fallamos. Entonces me pareció muy interesante la diferenciación que hizo Pablo entre las dos cosas que son tan necesarias. La ley, que tenemos que esforzarnos por cumplirla, y la gracia, que es el favor inmerecido del Señor que nos da justamente para alcanzar la salvación y arrepentirnos y pedir perdón cuando fallamos. Bien, gracias amigos por haberse sumado a esta transmisión. A los que quieran incorporarse a la comunidad Jabrín Tobín, nos pueden escribir un mail a comunidadjabrintobin@gmail.com y también se pueden suscribir de manera gratuita a nuestro canal de YouTube que es Comunidad Jabrín Tobín. Nos vemos si Dios quiere en la próxima. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos, Toda Rabá, muchas gracias.